Hoy vamos a meternos de lleno en un misterio médico que, la verdad, afecta a millones de personas. Hablamos de una de las afecciones cardíacas más comunes, la fibrilación auricular. Pero, y aquí viene lo interesante, se presenta de maneras súper distintas dependiendo del sexo biológico. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué una misma enfermedad puede tener dos caras pero tan diferentes? Bueno, para poder entenderlo, arranquemos por lo más importante, el paciente. Porque, a ver, esto no es solo una pregunta científica abstracta, no. Es un verdadero rompecabezas que impacta directamente en la calidad de vida y, claro, en el pronóstico de millones de personas. A ver, vamos a meternos de lleno en las diferencias, que son bastante crudas. El panorama clínico, como podemos ver, es muy distinto. En los hombres, la fibrilación auricular, o FA, como la vamos a llamar, suele aparecer antes. En las mujeres, por otro lado, puede tardar casi una década más en presentarse. Pero, y esto es clave, no se trata solo de cuándo aparece, sino de cómo. Ellas, por lo general, tienen síntomas más atípicos, como una fatiga que no se va, una debilidad general, y lo más preocupante de todo es que estadísticamente enfrentan un peor pronóstico. Hablamos de un mayor riesgo de accidente cerebrovascular y de muerte. Este es, digamos, el núcleo del problema que vamos a intentar desentrañar. Entonces, uno se pregunta, ¿qué es exactamente esta condición? ¿Qué es esta enfermedad tan común y a la vez tan misteriosa en cómo se comporta? Bueno, la fibrilación auricular es, para que nos hagamos una idea, la arritmia cardíaca más común que existe. En pocas palabras, las cámaras de arriba del corazón, que se llaman aurículas, entran en una especie de caos eléctrico. O sea, en lugar de contraerse de forma rítmica y coordinada, lo que hacen es temblar. Y claro, ese temblor hace que su capacidad para bombear sangre se desplome. Para entender por qué pasa esto de forma distinta en hombres y mujeres, tenemos que hacer zoom y ver la FA por lo que realmente es, una auténtica tormenta eléctrica, pero dentro del corazón. Y esta imagen lo dice todo, ¿no? A la izquierda tenemos un latido normal, constante, ordenado, predecible. Y a la derecha, bueno, a la derecha está el caos total de la FA. Es un contraste visual que es súper impactante y nos muestra esa pérdida absoluta de regularidad. Y todo este desorden, todo este caos, en realidad se puede reducir a dos causas principales. Pensemos en ellos como dos tipos de cortocircuitos eléctricos que pueden pasar en el corazón. El primer mecanismo son los llamados disparadores focales. La mejor forma de imaginárselos es como si fueran chispas eléctricas que saltan donde no deben. De repente, un grupito de células se dispara por su cuenta, cuando no le toca, y ¡pum!, manda una señal totalmente errática que puede encender toda la tormenta de la arritmia. Y el segundo mecanismo son los circuitos de reentrada. Acá la analogía es perfecta. Imaginen una señal eléctrica que en vez de seguir su camino de A a B, se queda atrapada en un bucle, como un auto de carreras dando vueltas y vueltas en una pista sin poder salir. Y claro, eso es lo que mantiene ese ritmo caótico y súper rápido. Y es aquí donde empezamos a ver las primeras diferencias físicas importantes. Resulta que las mujeres con FA suelen tener más fibrosis, o sea, más tejido cicatricial en las aurículas. Y este tejido cicatrizado es como poner obstáculos en la pista de carreras eléctricas. Hace que las señales vayan más lentas, que se desvíen. Básicamente, crea el ambiente perfecto para que se formen arritmias. Pero, ojo, que la fibrosis es solo una parte de la historia. Para encontrar la verdadera raíz de la diferencia, tenemos que ir mucho más profundo. Hay que hacer un zoom hasta llegar al motor mismo del corazón, sus células. Exacto. La clave de todo este misterio no la vamos a encontrar mirando el corazón como un todo. No. Está escondida en la maquinaria microscópica, en lo que pasa adentro de cada una de las células que lo hacen latir. Miren, cada latido del corazón depende de un pulso eléctrico que se llama potencial de acción. Es como una coreografía microscópica perfectamente sincronizada. Primero, entra el sodio, ¡paf!, y crea el pico eléctrico. Después, y aquí viene la parte crucial para nuestra historia, entra el calcio, que es el que hace que la célula se contraiga, que haga fuerza. Y finalmente, sale el potasio para que todo vuelva a la normalidad y la célula se prepare para el siguiente latido. Es una danza de iones súper precisa, y el más mínimo error en esa coreografía lo puede cambiar todo. Y justamente esta curva que estamos viendo
Esa es la firma eléctrica de ese pulso. Cada subida, cada bajada de esa línea representa el movimiento de esos iones que acabamos de describir. Es literalmente la huella digital de un latido, pero a nivel de una sola célula. Ahora, de todos esos iones que participan en la danza, hay uno que es el protagonista de nuestra historia. La investigación apunta que la diferencia fundamental, la clave de todo esto, está en cómo las células de hombres y mujeres manejan un ion en particular, el calcio. Y esto, precisamente, nos lleva al punto culminante de este análisis. Vamos a ver cómo se revelan dos caminos completamente distintos que al final llevan a la misma enfermedad. Ok, aquí se resume todo. Es fascinante. Lo que vemos son dos fallas a nivel celular que son totalmente distintas. Por un lado, en los hombres, el problema principal parece ser que entra menos calcio a la célula. Y esto, aunque suene raro, es lo que facilita que se formen esos circuitos de reentrada, las pistas de carreras de las que hablábamos. Pero en las mujeres el problema es otro. Sus canales de calcio tienen fugas, por decirlo de alguna manera. Liberan calcio cuando no deberían, de forma espontánea. Y estas fugas son las chispas, los disparadores focales que inician toda la arritmia. Dos problemas, dos mecanismos completamente diferentes. Y ojo, que esto no es solo una teoría, para nada. Esta imagen, que viene directo de la investigación, es la prueba. Muestra cómo las células de corazones de mujeres con FA liberan muchísimas más de estas chispas de calcio. Cada uno de esos pequeños destellos que se ven ahí es un potencial inicio de una arritmia. Tal como lo dice la fuente original, y cito, la liberación aberrante de calcio en las mujeres probablemente se suma como disparadores ectópicos. O sea, todas esas pequeñas chispas se van sumando hasta que encienden el fuego. Y lo más importante es que el estudio confirma que esto ha sido, y de nuevo cito, demostrado mecanísticamente. O sea, no es una correlación, es una causa demostrada. Es una conclusión súper sólida. Ok, muy interesante todo esto a nivel celular, pero ¿qué significa en el mundo real? Para los pacientes, bueno, este tipo de descubrimiento es lo que nos abre la puerta a la próxima frontera de la medicina cardíaca. Con todo esto sobre la mesa, ahora sí podemos volver a la pregunta del principio. Si los mecanismos que causan el problema son distintos, de repente todo empieza a tener sentido. Se entiende perfectamente por qué un tratamiento de talla única quizás no le funcione igual de bien a todo el mundo. Y aquí está el gran desajuste. Un tratamiento muy común es la ablación por catéter, y es buenísimo para quemar y eliminar esos circuitos de reentrada, que son el problema principal en los hombres. Pero, ¿qué pasa con las chispas de calcio que están más dispersas y son más comunes en las mujeres? Pues este enfoque puede que no la solucione del todo. Y lo mismo pasa con los fármacos. Una pastilla diseñada para arreglar un problema celular puede ser inútil para el otro, o peor, hasta podría causar más efectos secundarios. Así que el mensaje final es este. Estamos viendo un cambio de paradigma. Dejar atrás el enfoque de una talla para todos y movernos hacia una medicina de precisión, una medicina personalizada. La idea ya no es solo tratar la fibrilación auricular en general, sino tratar la causa específica de la fibrilación auricular en cada paciente. Y entender estas diferencias a nivel celular es lo que nos da la llave para poder, en un futuro, diseñar esos tratamientos a medida. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una idea para reflexionar. Si en una de las enfermedades del corazón más comunes del mundo encontramos mecanismos tan diferentes entre hombres y mujeres, ¿en cuántas otras enfermedades podría estar pasando lo mismo? Quizás el futuro de la cardiología no solo podría ser específico para cada sexo, sino que de hecho debería serlo.